Dios te bendiga. Estamos aquí en el programa Ministerio Jesucristo es el Señor de República Dominicana y del mundo. En esta plataforma muy especial que Dios ha permitido que estemos unidos para así llevar contenido, llevar palabra para aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales. Y para mí es un honor tener aquí en esta plataforma a mi amigo y hermano en Cristo, evangelista Michael Miguel. Michael, bienvenido. Amén, mi hermano. Para mí es un placer estar hablando de la grandeza de Dios y de la experiencia con Dios. Amén. Michael, yo quiero hacerte una pregunta acerca de lo sobrenatural de Dios en tu vida. ¿Cómo tú conociste lo sobrenatural de Dios en tu vida? Bueno, como todo joven que se siente inspirado por buscar la presencia de Dios, hubieron hombres que fueron de inspiración para mí, tal como el evangelista Luis Urbay. Luis Urbay. Sí, Luis Urbay, Gigi Ávila, Juan Carlos Harrigan. O sea, fueron muchos los que me inspiraron a buscar la presencia de Dios. ¿Y qué tiempo más o menos tú te dedicaste en esa búsqueda? O sea, la búsqueda, los días, el tiempo, porque hablar de la experiencia de Dios, lo sobrenatural de la vida de Dios en la vida del hombre es un proceso. Y me imagino que usted pasa un proceso ahí. Amén, sí. Tú sabes que eso se lleva un tiempo. Acuérdate que cuando Elí está instruyendo al profeta Samuel, Samuel está en su juventud y está siendo instruido por el sacerdote Elí, donde Samuel tenía que esperar un tiempo para ser instruido por él. Entonces, transcurrido el tiempo, Samuel iba cogiendo los pasos de cómo escuchar la voz de Dios, de cómo escuchar la experiencia con Dios y ser un profeta de Dios, porque para eso era que él estaba siendo instruido por Elí. Tú sabes, Mike, que en estos tiempos no todos los jóvenes, no toda la juventud tienen una experiencia con el Señor. ¿Qué experiencia en la búsqueda que tú has tenido con el Señor impactó tu vida, mi hermano? Bueno, si hablamos de experiencia podríamos mencionar una cuanta, pero una de ellas era que yo estaba en un proceso de más o menos de un ayuno de 43 días. Wow. Tenía en ese tiempo. 43 días, cuando hablo de 43 días, era un propósito que yo lo hacía desde por la mañana hasta las 5 de la tarde. Santo. Y cuando pasó eso, estaba en un monte orando a Dios y vi una experiencia sobrenatural que marcó mi vida. ¿Cuál fue esa? O sea, yo estaba en el lugar, pero vi como ángeles descendían en aquel lugar. Wow. Y hacían cadenas. Y de esa cadena que hacían esos ángeles que yo podía ver, yo estaba con dos compañeros más en una casita de campo que nosotros llevamos. Amén. Pero en esa casita de campo yo veía como yo salía del cuerpo. Tremendo. Veía como yo salía del cuerpo y descendían hacia donde estaban los ángeles que estaban en cadenas y agarrados de mano. Pero cuando yo llego, que lo veo, el ángel, la palabra que me dice es: muy amados son en la presencia de mi Dios. Wow, Dios mío. Y cuando el ángel me dice eso, me dice: ¿qué petición tú quieres? ¿Y qué tú le dijiste? Yo le dije que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, pero que nuestro ministerio sea expandido. Aleluya. Y él me dijo: así como creíste, así será hecho. Y el ángel me agarró por la mano, por la muñeca por aquí. Y mi cuerpo fue transfigurado completamente. En tu principio, Mike, para tú buscar esa experiencia en el Señor, ¿cómo fue ese desenvolvimiento, esa primera vez que Dios te dio esa unción, esa gloria para su gloria? ¿Cómo fue esa primera vez que tú sentiste ese respaldo de Dios, esa manifestación de la búsqueda? Bueno, ese fue mi primer mensaje. El primer mensaje que yo estaba predicando cuando yo era nuevo creyente. Yo extendía a meterme de ayuno por muchas veces seguido. Y ese día que yo estaba predicando, la manifestación de Dios cayó y empezaron
gente a danzar en el espíritu. Y eso fue una gran alegría para mí, porque cuando te dan tu primer mensaje, que tú ves ya las señales que Dios va haciendo contigo, son experiencias que te marcan. Amén. Mike, en esa búsqueda, ¿qué don espiritual impactó tu vida en lo sobrenatural? Por ejemplo, vemos el don de ciencia, muchas personas fluyen en ese don, en el de liberación, profecía, sanidad, milagro. En ese desenvolvimiento de Dios en tu vida, ¿qué don impactó más tu vida? Porque hay muchos que se desarrollan en algún don. En ti, ¿cuál es ese don que se desarrolló más? Bueno, en mí empezaron a desarrollarse mucho, como el don de ciencia. Yo empezaba a decirle a la gente, no en prédica, sino fuera de la iglesia normal. En el don de liberación, Mike, la experiencia que tú tuviste cuando estabas hablando en la cama en lengua, cuéntame, mi hermano. Te cuento que cuando estaba hablando en lengua, había alguien fuera de la casa que cayó manifestado con espíritu de la tiniebla. ¿Y cómo, qué hubo en aquel momento? ¿Tu esposa estuvo observando cómo tú hablas en lengua? La esposa mía me observaba hablando en lengua, pero también escuchaba una gente voceando como un chivo. Wow. Gritaba como un chivo. Tremendo eso. Sí. Usted sabe que en el don de liberación, el que no está consagrado no puede meterse en esa área, porque ese don es un nivel tan espiritual, tan sobrenatural, que ese don te ayuda a tú a consagrarte más con el Señor. Cuando alguien tiene ese don de liberación, le está dando a entender a los demonios que tiene autoridad divina. Y acerca de los dones espirituales, mi hermano Mike, ¿tú has tenido algún encuentro con demonios cara a cara? Sí, aparte de esa experiencia, yo una vez estaba en una congregación y pasaba que tenía como una semana que me hubiera convertido. Wow. Una semana que me hubiera convertido. Tremendo. Y cuando eso pasó, yo veía como 2 demonios llegaban. Y yo empecé a danzar y a hablar en lengua en un silicio donde habían gente ahí que tenían experiencia y no creían lo que estaba pasando conmigo. Porque tú eras nuevo creyente. Tenía una semana de verme convertido. Y nos unimos a una cadena de oración. Y en esa cadena de oración yo dancé y estaba hablando en lengua. Y cuando eso me hinqué a orar en el altar, pero vi como una luz que se paraba al frente de mí. Y esa luz me decía, hay 2 demonios que están en la puerta de la iglesia. Prepárate porque van a pelear contigo. Cuando eso pasó, yo empecé a danzar y a hacer una clase de movimiento, como que era alguien que estaba tirando patas y tirando trompas, pero era una guerra que yo tenía con esos demonios. Una guerra espiritual. Una guerra espiritual, porque cuando ellos entran, ellos me dijeron, nosotros venimos a buscar los 2 muchachos que se convirtieron esa noche. Wow. Y yo le dije a ellos, ustedes no se lo pueden llevar porque ellos pertenecen ya a Dios. Y cuando en esa conversación que hablábamos en lengua, porque era en lengua que hablábamos, y empecé yo a danzar y a pelear con esos demonios. Y en ese mismo momento le digo yo a los muchachos que se convirtieron, le estoy contando la experiencia, que mientras yo danzaba era peleando con 2 demonios que vinieron a buscarlo a ellos 2. Santo. Pero al día siguiente me dice uno de ellos que cuando llega a su casa hay un tío del muchacho que tiene una esposa, pero la esposa es una mujer que brega con altar y brega con demonios. Está serio esto. Y cuando el muchacho llega, lo primero que le dice a la mujer que está bregando con su demonio, sin él ni siquiera hablar, le dice, lo que pasó anoche y los demonios que te fueron a buscarte anoche, ellos vinieron donde mí y me dijeron que eso no se va a quedar así. O sea, ellos toman venganza. Claro, ellos fueron donde la mujer que lo invocaba a ellos y le dijeron a la mujer que le diga al muchacho que lo que pasó anoche no se va a quedar así, que ellos van a seguir atrás de él. Ay, padre. Cuando ese muchacho escuchó eso, que me lo contó el otro día, el muchacho fue así temblando donde mí. Escucha. Porque aparte de que yo estaba peleando en el mundo espiritual con esos demonios, era un don de ciencia, que ya yo sabía lo que estaba pasando. Aleluya. ¿Usted me entiende? Entonces, otra experiencia de la que yo tuve era que estaba predicando en una campaña y mientras yo predicaba, como a 5 a 6 casas, hubo un joven que
fue poseído por un demonio, se enganchó un arma de fuego Ay, ay, ay. y decía que él tenía que matar a ese predicador. Dios amado. Pero era yo quien estaba predicando en ese momento. Preste atención. Entonces el pastor en ese momento llega donde mí y me cuenta lo que pasa. Pero según él me dice que cuando él reprende a ese muchacho, el muchacho cae poseído, endemoniado. Y el muchacho, la palabra que le dice al pastor es: tú no tenías que traer ese predicador. Wow, y tú portabas una unción tremenda. Era lo sobrenatural de Dios en ti. Oh varón, pero cuando tú escuchas que los demonios, porque esto no es un juego, la gente piensa a veces que, no, esto es una emoción, esto es algo. No, es que los demonios conocen el hombre que anda caminando en una intimidad con Dios, conocen el hombre que tiene la unción. Amén, amén. O sea, los demonios se sujetan es cuando un hombre porta la unción del Espíritu Santo. Eso no es a lo loco. Aleluya, eso es cierto. Mike, usted sabe que en el don de liberación, cuando usted tiene una experiencia en la liberación, los demonios le dan a entender a usted que usted está bien con Dios. Porque he escuchado testimonios y he oído de personas que han tenido experiencia que los demonios le han dicho verdaderamente usted es hijo de Dios. Pero también, si saben que tú estás en pecado, si saben que tú estás en una diablura que a Dios no le agrada, ellos te delatan, te desmienten. Es decir, el don de liberación es un don que a ti te ayuda a ti a acercarte más al Señor. Mike, hablando de los dones espirituales y lo sobrenatural de Dios en tu vida, en el don de ciencia, ¿cómo tú te has manifestado en la gloria de Dios a través de ese don? Bueno, una de mis experiencias era que estaba andando con un hermano mío y Dios me mostraba tantas cosas que yo le decía que pasaban por su mente, que él me decía que yo tenía la boca de chivo. Explique eso, la boca de chivo, ¿por qué? Un día íbamos conduciendo para Barahona y él iba adelante y veo una visión donde me dice: ora por tu hermano que le va a pasar algo malo. Y mientras voy en el camino con él, le estoy diciendo que yo vi una visión donde me decían que a él iba a pasar algo malo. Ay, Padre, gloria. Pero ya él estaba asustado cuando yo le estaba diciendo eso, porque ya habían días detrás donde yo le decía a él lo que él pensaba y cosas que le iban a suceder que en el momento pasaban. Eso era don de ciencia con profecía ahí mismo. Con profecía ahí mismo. Porque el don de ciencia es tan profundo que el don de ciencia revela el pasado, presente y futuro.